Radio, voz e imagen de la sociedad civil. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Los saludamos en este miércoles 10 de septiembre de 2014, mes de la patria. Mes de la patria. Mes de la patria. Como siempre, maestro Jaime Villegas Pacheco. Un gusto, mi querido. Es un gusto, Jesús, un gusto estar nosotros contigo. Muchas gracias. Gracias por tu invitación, como siempre. Mira, yo espero, Jaime, que todo este esfuerzo que hacemos con tu valiosa cooperación, lo podamos ir proyectando cada vez más a diferentes niveles. Porque tú nos has traído aquí un gran tema a la mesa, que es la educación interactiva y aprendizaje comprensivo. Aprendizaje comprensivo, sí, señor. ¿Cuánto de lo que estudiamos realmente lo comprendemos las personas? Ese es tú nos pones a pensar muchas cosas, o tratamos de pensar, Jaime. Eso dice mi hija. Como dice mi papá, pensó Aristóteles, los demás hacemos el intento, ¿no? Sí. Los demás hacemos el intento. Y fíjate, tú nos has llevado a un gran capítulo que es los factores de crisis en la educación. Y de ahí se han derivado temas, y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es alineación epistemológica generalizada. Y como ya lo hemos hecho contigo, contigo iniciamos inclusive el dividir el programa en 3 módulos. Vamos a un primer módulo donde te pedimos que hables del desfase entre la sociedad y la educación. Sí, con mucho gusto, Jesús, claro que sí. Gracias por invitarme de nuevo y gracias al auditorio. Esta es tu casa. Esta es tu casa, mi querido Jaime, que nos hace el honor de escucharnos. Sí. Yo creo que el problema radica en gran medida en un desfase muy dramático entre el movimiento de la sociedad y el movimiento de la educación, que se ha quedado rezagada. La educación. La educación. Y con la sociedad y va con más un adelante. Pensamiento, la sociedad va muy adelante. Y la educación la educación se ha quedado rezagada. Y además anclada a un pensamiento metafísico, a un pensamiento que piensa pues una pedagogía estática, que el sujeto de conocimiento o el alumno, el sujeto de aprendizaje es siempre el mismo, que tiene cierta estructura eterna y que los métodos de enseñanza también son los métodos adecuados. Este es puro pensamiento metafísico, por supuesto, ¿no? Porque el universo no es así, el universo está cambiando constantemente, la sociedad está cambiando constantemente, las ciencias, el conocimiento se acumula, cambia también. Sí. No es posible que la pedagogía sea el único campo disciplinar que permanezca pues con este tremendo rezago, porque no se adecua al ritmo y a la circunstancia actual de la sociedad. ¿Por qué la sociedad? Bueno, por favor. ¿Por qué la sociedad se movió más rápidamente? Bueno, desafortunadamente las guerras, que son sucesos muy lamentables, aceleran el progreso. Entonces, la necesidad de Inglaterra, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, de detectar con anticipación cuando venían los aviones alemanes a bombardear Inglaterra, pues llevó al descubrimiento del radar. Y unos descubrimientos dispararon otros, fue una secuencia. Entonces toda la década de los 40, de 1940 a 1950, es como la década dorada de la ciencia. Sí. En esta década se descubre el transistor, se crea en 42, 43 en la Universidad de Chicago la primera computadora, que era un armatoste enorme del tamaño de un edificio,
trepidante, Sí. que consumía toda la electricidad de Chicago de un tirón, con cerca de 1 millón de bulbos, un monstruo, ¿no? Un verdadero monstruo, ¿no? Sí, sí, sí. Por esos años también, 42-43, se logra controlar relativamente la energía nuclear, con las primeras explosiones atómicas en Alamogordo, Nuevo México, cerca de la frontera con México. Lo que tú dices, la guerra te lleva a algunos descubrimientos. Claro, todo lo que se hizo en Estados Unidos para la creación de la bomba atómica, pues tuvo un final muy duro para el Japón, porque Hiroshima y Nagasaki pues fueron bombardeados y materialmente acabados esos dos ciudades. Así es. Sin embargo, de ahí lo que tú dices, han surgido cosas benéficas para la sociedad. A propósito de la bomba atómica, ¿no? Desde luego el aprovechamiento de la energía nuclear en medicina, sí, medicina, por cierto. Que es muy positivo. Claro. Y la informática, pues, nos trajo lo que se llama la inteligencia artificial, y todo el mundo la llama así, aunque la verdadera inteligencia artificial es la del hombre, pero bueno, dejemos esto para otra ocasión, ¿no? De acuerdo. Entonces, estos dos grandes descubrimientos, la energía nuclear y la inteligencia artificial, dieron pues el cariz a la civilización entrante, a la civilización del conocimiento, como también se la llama, y permitieron que la sociedad se desarrollara vertiginosamente en el sentido tecnológico y científico. Sí. No sucedió lo mismo, desafortunadamente, con la educación. La educación se quedó en su modelo, que fue muy exitoso y muy conveniente para la era industrial. Pero ya hemos comentado en alguna otra ocasión que la era industrial tuvo su fecha de nacimiento y su fecha de defunción. Y que entonces la educación que se desarrolló con ella, de hecho los ingleses inventan este concepto de la educación universal, porque trasladan grandes masas de campesinos a las fábricas de las grandes ciudades inglesas y necesitan enseñarles, que sepan leer, necesitan enseñarles a leer para leer las instrucciones de las máquinas, o simplemente este aviso que decía no metas las manos porque te las corta la máquina. Sí, 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 sí. Entonces ahí se desarrolla lo que un expresidente de México, no sé si alguno se salve del calificativo de triste memoria, llamó los conceptos básicos, como si en eso consistiera la formación de la humanidad, en saber leer, saber medio escribir y saber contar. Claro que es mejor que todos sepan eso a que no sepan nada, por supuesto, ¿no? Sí. Pero la situación es la siguiente. Entonces en la década de los 40 cambia la civilización, entra una nueva civilización cuyos signos, cuyas características principales son el uso de la energía nuclear, tanto en sentido negativo desafortunadamente como también en sentido positivo, para producir electricidad, y la inteligencia artificial. Esto caracteriza a la civilización del conocimiento, que sustituye a la civilización industrial, que está muerta y enterrada, que se inicia, como comentamos en alguna ocasión, en 1764 o 67 por ahí, con la invención de la máquina de vapor, que se consolida en Inglaterra en 1810, que es una fecha fácil de recordar porque es de nuestra iniciación de la lucha de independencia, y que se desarrolla de manera intensiva en Estados Unidos. La revolución industrial inglesa, donde se desarrolla de manera intensiva, es en Estados Unidos, no en Inglaterra. Yeah. Pero en 45, al terminar la Segunda Guerra Mundial, el panorama tecnológico y científico es completamente diferente, porque tenemos todos estos inventos de que hemos hablado. Sí. Tenemos la irrupción creciente de las computadoras en todos los órdenes de actividad humana, y tenemos también, el uso de la energía nuclear. Pero tenemos también lo que creo yo es fundamental y que define mejor a la civilización entrante, y es aquello de lo que la pedagogía no se ha enterado, simple y sencillamente.
Y es el uso diferente que se hace del conocimiento en una civilización y en otra. En la civilización industrial, el conocimiento se usa tácticamente, es decir, se hace un uso táctico del conocimiento. Mientras en la civilización del conocimiento se hace un uso estratégico. ¿Qué quiere decir en cristiano esto? Sí. Quiere decir que el uso táctico que hace la civilización industrial es un uso aplicado a transformar la materia bruta. Se construyen obras de ingeniería extraordinarias como el Canal de Panamá, grandes minas, se extraen todos los minerales que quieras y gustes, se transforma la materia bruta. Pero en la nueva civilización, no es que no sea un uso táctico del conocimiento, también se perforan túneles, se hacen muchas cosas, pero sobre eso se monta ya una nueva característica, que es el uso estratégico del conocimiento. ¿En qué consiste el uso estratégico del conocimiento? Consiste básicamente en utilizar el conocimiento para producir más conocimiento. Entonces es un uso diferente al anterior. Sí. Bueno, a las escuelas de todo nivel y de toda modalidad las tomó un poco por sorpresa este cambio, que en buena medida fue brutal. Fue en unos cuantos años. Sí. Entonces se quedaron en el paradigma de la adquisición de conocimiento, que parecía un poco, los maestros eran, con el debido respeto, porque yo soy maestro, se quedaron un poco en la idea de que debían transmitir instrucciones al educando. Si tú quieres comprender tal tema, haz esto. O estas son las leyes de tal cosa, estas son las 3 leyes del movimiento, o esta es la fórmula del agua, o del ácido sulfúrico, lo que sea. Daban instrucciones, de hecho. ¿Fue importante? Claro que fue importante. ¿Sigue siendo importante? Claro que sigue siendo importante. Pero ya no basta. Esta pedagogía de la transmisión no es que queramos echarle al cesto de los papeles, estaríamos fuera de nuestros cabales. Claro que la memoria todavía es importante, muy importante. Claro que retener conocimientos básicos sigue siendo muy importante. Pero a eso hay que agregarle ahora, la cosa se complica, a eso hay que agregarle ahora el desarrollo del alumno como sujeto de aprendizaje. Se trata de atender no solo a la adquisición de conocimientos, sino a la formación intelectual, por decirlo así, del alumno. Sí, mira, este universo que tú nos planteas, esta visión de las cosas, que el otro día lo explicaste con una claridad cuando hablaste de Copérnico. A mí me fascinó esa explicación tuya, porque cuando se pensaba que la Tierra era el centro del universo, pues llega Copérnico y les dice, fíjese que no es así. El Sol es el centro del universo. Y tú haces el símil con la educación. Ha sido característica que el maestro sea el centro de la educación. Ahorita parece una barbaridad tratar de sacar al maestro como centro del proceso de aprendizaje. Parece inamovible como lo era la Tierra cuando se creía que era el centro del universo. Sí. Entonces, por lo menos ya está en el papel, que ya es una ventaja, pero se ha quedado en el papel porque no han sabido cómo realizarlo. Ya está en el papel, en varios documentos. Yo conozco muchos documentos que hablan del aprendizaje centrado en el alumno. Como en el caso de las civilizaciones, ¿quiere esto decir desaparecer al maestro? Por supuesto que no. Pero por supuesto que no. El maestro de carne y hueso es absolutamente indispensable para el proceso de aprendizaje. Sí. Lo que sucede es que su papel debe ser ahora más amplio. Claro. Yo me atrevo a decir que de mayor dignidad. Sí. Mira, aquí está con nosotros, aunque no está al aire, una persona con una gran experiencia en primaria. 37 años de profesor en primaria. Da mucho y yo conocimiento. creo, fíjate que esto que tú aquí nos has dicho, Jaime, cuando lo ves en la práctica, como en el caso de ella, de alumnos, no los más destacados, no los más inteligentes, porque a lo mejor
si evalúas a un grupo por uno que es el mejor, tú aquí nos has dicho, de un grupo de 25 hay uno excelente, y los otros 24, ¿cómo andan? Nadie se preocupa por ellos. Nadie se preocupa por ellos. Y fíjate que en el caso de la maestra aquí presente, creo que ella valdría la pena que nos platicara de algunas de las experiencias de alumnos con problemas de carácter personal, emocional, familiar, que lógicamente requieren atención. Claro. Y entonces en ese momento la maestra pone al alumno como centro del universo. Así es. Y lo atiende. ¿Qué nos podrías platicar sobre eso? Bueno, lo que dice ustedes es muy cierto. De 25 alumnos, un alumno es excelente, 2, 3, tal vez 4. Más sin embargo, de esos 25, hay ahorita, por la televisión, un rezago muy sustancial. De tal forma que yo estaría hablando de 10 alumnos que tienen, no vamos a decir problema, porque si centramos problema de aprendizaje, si menciono la palabra problema de aprendizaje, entonces ya estaríamos yéndonos a otros términos, a otros métodos que requieren esos alumnos. Ya no vamos a hablar acerca de lo que yo enseño como maestro, sino los conocimientos que deben de adquirir ellos justo después de un proceso. En cuanto a estos 10 alumnos que presentan un rezago, vamos a hablar un rezago educativo, sí. En cuanto, de aquí tenemos 10, acá tenemos, vamos a poner 5, y acá en el nivel medio tenemos otros 10, que con ellos, bueno, son los alumnos que tienen una mediana capacidad, más sin embargo, estos 10 que están con rezago, bueno, pues son niños que requieren de métodos concretos para poder explicar y que ellos adquieran ese conocimiento que requieren. Métodos concretos, métodos diferentes de los que se usan normalmente. Yo perdón que hable primera persona, para enseñar a los niños a leer y escribir, ahí sí es enseñanza. Mas sin embargo, los primeros pasos son básicos. En los primeros 3, 4 meses, yo los enseñaba a leer cantando. ¿A leer cantando? Sí. Nosotros le llamamos carretillas. Y entonces de esa forma yo les voy a dar un ejemplo concreto de acuerdo a lo que yo hacía. Por ejemplo, tomaba como base las mañanitas. Y entonces con las carretillas empezaba. Ma, 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 ti, 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 sa, 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 la, 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 da, 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 mi, 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 su, su, lu, lu, lu. Bien, vamos a hacer un muy breve paréntesis. Regresamos porque con esto estamos dando pauta a algo muy interesante para el segundo módulo. No se vayan, regresamos con ustedes. Gracias, Isabel. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.